el hecho de una nueva base, en este caso norteamericana, en Ecuador, eh, genera comentarios, ¿no? Unos a favor, otros en contra, pero más allá de eso, de las simpatías o antipatías que pueda generar, doctor Santos, ¿cuál es el proceso? Porque entiendo que el presidente de la República lo va a solicitar y en todo caso tiene que pasar por algunas etapas en el proceso y una de ellas, pues la Corte Constitucional que admitirá y finalmente entiendo que será el pueblo ecuatoriano. También una vez que transite por la Asamblea, si lo aprueban, finalmente el pueblo ecuatoriano tendrá que pronunciarse. Pero usted es el hombre que conoce de los temas constitucionales, doctor. Lo saludo nuevamente. Muy buenos días. Querido Enrique, muchas gracias, Ramiro, lo propio. A ver, permítame antes de entrar en la parte netamente jurídica procedimental, darles un comentario de una óptica, yo creo que política, pero sobre todo comunicacional. Estamos en un momento muy complicado país. Sabemos que se viene un apagón nacional el miércoles, estamos en un tema de falta de creación de la economía que está estancada, en fin, creo que hay muchos problemas del Ecuador hoy por hoy. Y digo desde el lado comunicacional que esta es una estrategia, en mi criterio, brillante. Porque si usted odia a Rafael Correa, y repito, si usted odia a Rafael Correa y alguien le dice vamos a regresar una base de Manta, pues entonces lo voy a aplaudir. Si usted es correísta, pues entonces esto le va a parecer vomitivo. Pero claramente alguien que es muy correísta no va a votar por el actual presidente Noboa. Entonces, ¿qué es lo que creo que se logra? Que se quiere lograr por lo menos y se está logrando hasta ahora. No. Presentar un nuevo encuadre. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas vamos a conversar de esto, de que si queremos bueno, queremos base, pero nadie va a estar hablando entonces de la justicia indígena en Cayame, del colgado que estuvo ahí, del apagón de 8 horas, en fin, la retórica, la lírica la vuelvo a tener yo y ahora quiero hablar de esto que claramente a los ecuatorianos nos pone a favor o en contra. Entonces, me dicen a mí que quiero hablar de seguridad, pues entonces contra eso me voy, uno contra el correísmo, repito, pero asimismo contra otro candidato que me puede hacer frente, que es el señor Jan Topic. Tanto es así que entonces usted, señor, ¿cómo puede estar en contra de esto? Y empezamos a ver cómo ya actores de la sociedad civil y sobre todo actores políticos empiezan ya a caer en el debate. Yo veo a representantes de Construye que dicen es una buena iniciativa, pero no la debería tener usted. El correísmo que le dice sobre mi cadáver y vamos a ver ahora en la asamblea. Y bueno, finalmente, Enrique, repito y perdóneme haber empezado por la parte política. Sí, doctor, lo que le iba a comentar era eso precisamente, en el transcurso del desarrollo de la entrevista, pero usted se adelantó y es verdad, o sea, yo también lo veo, una muy buena estrategia comunicacional para desviar de otros temas que en verdad, y hay un gran próximo, tal cual usted lo señaló, que es el apagón eléctrico. Y esto obviamente la base de Manta, por supuesto que va a generar dispersión en el comentario. O sea, excelente, doctor. Y entonces tengamos otro tema claro. Bueno, usted lo había dicho, vamos a hablar de una base norteamericana nuevamente. Nunca se ha dicho norteamericana, todos lo presumimos evidentemente. Digo evidentemente porque nadie estaría pensando en tener una base japonesa, china o rusa, ¿no? Entonces está claro que queremos seguir en este alineamiento con los Estados Unidos y no puede dejar de ser menos cierto que necesitamos toda la ayuda y cooperación. Entonces, sacando el primer elefante gigantesco blanco de la mitad de la mesa. Correcto. Porque esto para ¿por qué viene ahora? Por un tema comunicacional. Y entonces claramente, por eso es que el correísmo le decía, y entonces si usted tanto quería esto, ¿por qué no lo preguntó en su consulta popular? Sí, claro. Y en fin, empieza el debate. Empieza el debate. Entonces, repito, unos estarán profundamente a favor y otros en contra. Lo que importa desde la óptica de la comunicación política es, bueno, estén a favor o estén en contra, pero no dejen de hablar de lo que yo les digo que ustedes tienen que hablar. Entonces ahora entramos, claro, los abogados, y los abogados vamos a empezar también en un hermoso debate y que por eso la sociedad no nos quiere tanto a los abogados. Que esto solo requiere mayoría absoluta. No, señor, necesita usted porque ya la bancada de la Revolución Ciudadana le dijo que no le va a dar un voto. Vamos a ver qué dicen los independientes, pero espérese que la Corte Constitucional todavía no lo apruebe, como fue una reforma en Montecristi cuando refundamos la patria, Enrique, por 21ª vez.
pues entonces debería ser el propio soberano el que lo vuelva a decir. Las cosas del derecho se hacen como se deshacen. Pero todo esto es un espectacular debate jurídico. Lo que estamos claros es que de acuerdo al 134 de la Constitución, el presidente sí tiene esas facultades. Pero concluyo y creo que es importante dejar muy señalado esta idea. ¿Por qué ahora? ¿Por qué mediados de septiembre del 2024? Por todos los problemas que se vienen en el Ecuador. No sabemos si es que la vicepresidenta va a ser presidente o no. No sabemos en qué va a acabar, si es que el estiaje va a permitirnos tener agua o no. Y el tema de la seguridad, en fin, creo que hay muchos temas de agenda, pero fíjese cómo, Enrique, usted y yo hoy estamos conversando si es que queremos o no queremos la base de manta o no la base de manta. Esa es la cuestión. Buen punto, doctor de Santos. Ya le voy a dar el paso a mi compañero, el abogado Ramiro Cepeda. Una más de mi parte, me desvío un tanto, o me digo, 180 grados del tema de la base de manta. ¿Cuál es su criterio, doctor, sobre este reglamento para nombrar a la fiscal? Le digo esto porque las críticas son en el hecho del reglamento, no permiten que aparezca una figura especializada y sobre todo en materia penal. Y lo otro es que se sataniza, a mi criterio, el hecho de, o limitan, si se quiere, personas o en el libre ejercicio de la profesión han defendido pues, no, casos como del terrorismo o algo vinculado con drogas, pues en algún momento también están impedidos, pero esto no significa necesariamente que esa persona tenga vínculos de ese tipo. O sea, lo que hacen los abogados, entiendo, es acusar y defender. Y hay expertos en derecho penal que saben hacer su tarea, pero no por eso, insisto, se los va a satanizar. Pero es mi criterio, doctor. ¿Cuál es el suyo? Le doy dos comentarios. La primera, que al interior del CPCCS habían dos visiones muy antagónicas. La una del consejero Verduga, que para sorpresa de nadie es un consejero que tiene una alineación política muy clara y por eso ya está destituido. Él sigue en funciones porque apeló al fallo del TSE, pero está todavía en funciones por haber hecho, repito, salió del cargo por haber hecho claramente una campaña política que no podía hacer con esto de la Liga Azul y demás. Bueno, el consejero Verduga tenía una tesis, la tesis de que A, no debería haber una prueba oral, pero sobre todo, y B, que no, un tema que se discutió mucho fue la probidad notoria, que va un poco a donde usted, Enrique, la consulta, ¿no? Entonces, la probidad notoria para esta tendencia decía solo cuando se tenga una sentencia ejecutoriada. Y del otro lado, usted tenía consejeros como Juan Esteban Guarderas que decía, a ver, estamos todos locos. No vamos a esperar que en un país como en el Ecuador, una persona que ha sido ya acusada de narcotráfico, de terrorismo, de trata de blancas, y que pueda presentarse un concurso de fiscal si es que todavía no está en firme su sentencia. Eso sería una locura. Y entonces empezaron a pelear y empezaron a confrontarse estas dos ideas. Al final, ¿cuál se impuso? La de Guarderas y del presidente Fantoni, en donde se dijo que sí se va a dar una prueba oral, que en mi criterio, Enrique, yo creo que es muy válido y necesario. Por supuesto, claro. A ver, pero es que la antípoda decía, ustedes consejeros no todos son abogados, y entonces, ¿por qué ustedes van a estar juzgando a candidatos, personas que no son abogadas? Yo decía, a ver, espérese un segundo. Es la sana crítica de saber si el tipo puede expresarse, puede hablar, sabe articular, pero por supuesto que nos interesa saber eso. Y finalmente, en torno a lo que usted me estaba comentando, yo creo que hay temas que son negativos del reglamento, como tener 30 años y que eso me dé un poco más de puntos. En lo personal no me considero viejo, pero creo que no debería ser por la edad, debería ser por mi capacidad. Lo propio, si usted es un ecuatoriano que reside en el extranjero, ¿por qué me tienen que dar más puntos? ¿Con cargo a qué? Entonces, esas son mis objeciones, pero puntualmente, Enrique, en la que usted me estaba comentando, si es que un abogado, y otra vez en el medio nos conocemos mucho, si es que un abogado, usted tiene estas dos palabras, objeción, conciencia. Mi objeción de conciencia me permite saber a quién defiende y a quién no. Porque si usted defiende a narcotraficantes y el día de mañana usted también quiere ser, aplicar a ser el fiscal general de la nación, yo sí creo que tienes cuando menos un conflicto muy serio, no diría solo de intereses, conflicto moral. Claro. Y sí creo en lo personal que a este alto cargo del Estado, tienen que llegar personas impolutas, y por eso es un concurso tan difícil. Me atrevo y concluyo diciéndole a Enrique que para mí es el concurso más difícil que vamos a tener ahora en el Ecuador, precisamente por lo que ha sido Diana Salazar, un antes y un después. Y entonces la institucionalidad del país está en juego, y por eso creo tan importante
importante que se tome y se siga con lupa esto. Lo que sí termino diciendo es que celebro que finalmente este reglamento, que con todos los conflictos, haya prevalecido el de Fantón y Guarderas. Perfecto, doctor. Gracias y comprendido. Continúe el abogado Ramiro Cepeda. Esteban, ¿cómo le va? Buenos días. Ramiro, qué placer. Vamos en orden. Yo entiendo la narrativa del gobierno y tiene que hacer lo que debe de hacer y eso es gobernar. Pero es un tema, el de la base, que se pretende quitar en la prohibición de tener una base extranjera que se pretende evitar y que fue una bandera de lucha en la constituyente de Montecristi. ¿Cuál es el procedimiento rígido a seguir? Un poco para que tengan claro quienes nos escuchan que esta propuesta en el evento de que tenga luz demorará ¿cuánto? Vamos por el proceso. Vamos por ahí, porque el tiempo exacto no lo podemos controlar, no lo controla el presidente y tampoco lo puede intentar, pero tampoco termina de estar en las manos de la Asamblea, porque una iniciativa, como le decía Enrique, la puede tener el presidente de acuerdo al 134 de la Constitución. La respuesta es que sí. Ahora, para que sea una reforma, en este caso parcial a la Constitución, evidentemente se requiere de un dictamen aprobatorio. ¿De parte de quién? De una corte. ¿La corte cuál? La Corte Constitucional para esto. Va a haber un debate muy serio sobre si es que esto se tiene que volver a consultar al soberano. Deberíamos ir nuevamente a una consulta popular. Yo creo que pero sí. Esteban, detengámonos ahí, Es la idea del presidente. Esta propuesta, ¿a dónde tiene que ir? ¿A sede legislativa o a la consulta a sede constitucional? Es que ahí viene el primer debate, porque hay unos que dicen, si es que yo tengo una mayoría absoluta dentro de la Asamblea, puedo justamente presentar estas leyes que puedan modificar el ordenamiento jurídico nacional. Hay otros que creemos que primero tiene que darse sí o sí el dictamen de la Corte Constitucional y dos, como hablábamos nuevamente, insisto, Ramiro, hace un momento con Enrique, este adagio jurídico, que las cosas en derecho se hacen como se deshacen y por lo tanto, si fue el soberano, los ciudadanos que en las urnas elegimos X tendencia, eso pues lo tengo claro, Esteban, pero a ver, si manda a la Asamblea y está claro que el presidente no tiene la mayoría calificada para poder romper con este candado constitucional, sería de saltarnos a la Asamblea e ir a la sede constitucional. ¿Estamos en la línea? Pero a ver, primero yo le diría que no tengo idea qué pasa en la Asamblea, porque no tenían los votos y supuestamente habían los votos para enjuiciar a Diana Salazar. Y ya vimos cómo en política... Pero digamos que no hay, Esteban. Digamos que no hay. No, si es que no hay, no pasa. Es así, sin más. Porque usted requiere de esta... ¿Qué quiere decir candado constitucional? ¿Cuál es la lógica? La filosofía detrás es que justamente la Constitución no se la pueda modificar tan fácil. Que existan estos tropiezos un poco adrede, a propósito, para que podamos tener algo de estabilidad. Y entonces todos estos filtros pasan por irse desbloqueando de a poco. Entonces la Asamblea tiene que dar el ok, la Corte Constitucional tiene que dar su ok y finalmente el soberano, porque esa es la lógica, que estamos modificando una parte integrante de las más importantes que tiene el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y aquí, finalmente, Ramiro, si me permite, yo creo que está en debate un tema que en lo personal no debería estar en debate, porque hay una corriente que fue la que ganó en Montecristi, que dijo que somos muy soberanos, y como somos muy soberanos, no vamos a aceptar la injerencia de potencias extranjeras, y hubo todo un discurso muy nutrido. No queremos bases comerciales, militares, no queremos entonces acuerdos comerciales, no TLC se dijo, y no se firmó el acuerdo con la Unión Europea. Después nos adherimos al acuerdo de la Unión Europea, porque los negocios no son de izquierda o de derecha, casi nos quedamos fuera del banano, y entonces el Ecuador 3 años después se tuvo que juntar al acuerdo que negociaron nuestros vecinos, Colombia y Perú. Dijimos no queremos acuerdo con los Estados Unidos y en fin, fuimos muy soberanos. Ahora, ¿a dónde nos llevó esa super soberanía? Porque este punto para mí, Ramiro, es muy, muy importante. Si decimos que somos vendepatrias, que somos países que no podemos sino solo seguir a lo que digan los ideales de potencias y por eso queremos irnos a los arbitrajes internacionales y que otra vez no queremos nada de eso. Por Dios, tengamos algo muy claro. Aquí quiero ser lo más técnico posible, porque en política usted puede amar o puede odiar al presidente de turno o al político de turno. Eso en lo personal, a quienes tenemos la oportunidad de hacer análisis, nos tiene completamente desprevenido.
¿Qué es lo que me importa? Que el ecuatoriano de calle entienda, si usted no tiene dinero o usted ve una oportunidad de negocios en un país, pero que no le ofrece la mínima seguridad jurídica, ¿usted va a invertir ahí? Creo que la respuesta es obvia. Creo que, otra vez, hay que entender que vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Esa es la verdad. Habrán países que quieran remar contra corriente, pero una cosa puede ser un Brasil, que es del tamaño de un continente, que pueda decir, yo no quiero firmar acuerdos comerciales, pero el Ecuador en nuestro tamaño y en nuestras condiciones nos podemos dar ese lujo. Y entonces, esta última parte de la soberanía, si es que somos tan vendepatrias y tan no soberanos, entonces solo regresemos a ver, y concluyo diciéndole, Canadá entonces no es soberano, España no es soberana, Italia no es soberana, Corea del Sur, Japón, Taiwán, son todos países en donde existen bases militares extranjeras, el propio Qatar, donde fue la sede del último Mundial de Fútbol. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el pragmatismo en las relaciones internacionales quiere decir llegar a nuestros intereses. Separemos ese discurso político y enfoquémonos en qué queremos como Ecuador. Tenemos un problema muy serio, eso es real, que el Ecuador solo no lo puede contrastar, que es la violencia, y la violencia que cada vez es peor. Vamos a renegar de ayuda internacional por eso, yo creo que sería una locura. Que el Ecuador siempre tenga la sartén por el mango, que el Ecuador pueda decidir quién entra, cómo entra, que sea una cooperación conjunta. Ahora, simplemente por estos dogmas de creer en esta mal concebida ideología, yo creo que es parte del por qué estamos en este problema en el primer lugar. Esteban, me va a decir que yo ando con el cuento del gallo pelón, pero estoy tratando de deshojar margaritas y cuando hablo con abogados tan formados y bien formados como usted, me pregunto, ¿cómo va a ser el presidente para sacar del camino a la vicepresidenta para el tema electoral? Las causales que están dentro de la Constitución no le juegan a la vicepresidenta, y se ha iniciado un trámite en el Ministerio del Trabajo, porque no fue a laborar, se demoró más de 3 días. O sea, estamos tratando de poner a la segunda mandataria en la misma calidad que cualquier burócrata, y por ese lado no va la ley. La ley y la Constitución protege la majestad del poder y protege a sus autoridades para que no sean juzgadas con el libertinaje de cualquier norma, aplicando cualquier cosa. Corríjame si estoy equivocado. Sí, y 2 comentarios, Ramiro, en esa misma línea. Lo primero, hay que reconocer y entender que la señora no es que le contrató, sino el soberano, otra vez. El ecuatoriano fue a las urnas y mayoritariamente escogió que sea Daniel Noboa el presidente y la señora Abad su vicepresidente. Esa es la primera realidad que nadie lo puede negar. La segunda, unos podrán estar a favor, otros en contra, pero en el Ecuador, al igual que en los Estados Unidos, el presidente es el que dice que puede hacer el vicepresidente. En otras palabras, el vicepresidente no hace nada que no sea lo que expresamente el presidente le ordene hacer. En el caso de Joe Biden, le dijo a Kamala, usted se tiene que ir a la frontera sur y ver cómo arreglarme el tema de la migración. Ok, en el caso del Ecuador, le quiero a 12,000 kilómetros de aquí y vaya a buscar la paz en el Medio Oriente. Literalmente. Y, no existe ese cargo de embajadora de buena voluntad, pues entonces yo le hice jefe de misión en Israel. Si la señora no se iba, eso es incumplimiento de funciones y por lo tanto usted sí puede ser separada del cargo de la señoría de la vicepresidencia, por no querer ser en este caso embajadora, aunque suene a un juego de palabras. Y en esa misma lógica se dio un problema, varios, bueno, pero este último que usted me menciona del sumario administrativo fue que por todo el problema de la guerra que está pasando en Israel y en la Franja de Gaza, pues lo que se dijo es que la alerta de seguridad es muy alta y entonces debería salir de ahí para ejercer el cargo. ¿A dónde? A un tercer país, que es a Turquía, en la sede diplomática en Ankara. Bueno, la propia canciller del Ecuador entonces, porque aquí vienen unas contradicciones, Ramiro, que hay que decirlas. Si el tema es tan seguro, pero viajó la propia canciller allá, pero viaja la canciller a Tel Aviv y no se reúne con nuestra embajadora en Israel. Ok, no se reúne,
tiene agenda propia y al final se dice la señora ya tiene que estar en Ankara. Y pasan estos días, como usted me dice, la señora finalmente ya está en Turquía, pero se dijo, como usted nos llegó a tiempo, pues entonces yo le armo un sumario administrativo para también tratar de separarlo en el cargo. Aquí yo creo en lo personal que este causal no tiene ningún asidero y sería un atropello. La que sí es real es que nuevamente nos puede gustar o no nos puede gustar, pero en nuestro sistema jurídico electoral se ha dicho que, señores, aquí está la línea de carrera, la línea de salida. Nadie puede hacer campaña antes de eso. Y la señora hizo campaña antes, no cuando salió con Noboa, sino cuando quiso ser alcaldesa en Cuenca. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque ese es el juicio que ella tiene en este momento en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero entonces, ¿por qué no se fija en el un candidato, en el otro candidato? Yo creo que es un problema de nuestra política. Por eso el alcalde de Quito, el señor Pavel Muñoz, tuvo que pagar una fuerte suma de dinero por haber hecho esta campaña anticipada. Por eso estamos hablando de estos consejeros del CPCCS, como hablábamos con Enrique, que han sido ya destituidos por haber hecho esta pre-campaña también. Y en este caso vamos a ver qué termina diciendo el TSE con respecto a ese proceso de la señora Abad. Con respecto a lo del sumario administrativo, repito, yo creo que es una locura y que solo demuestra la evidente fracción, el divorcio manifiesto entre el presidente y la vicepresidente, y ojalá esto sea una lección para todos, para saber bien qué va a pasar de cara al próximo proceso electoral y que no tengamos y no volvamos a vivir un episodio tan lamentable como el que estamos viendo. Para mí también me parece descabellada la denuncia en la Corte de lo electoral, porque la calidad de vicepresidenta le da un velo de protección que está garantizado en la Constitución, y si usted, en vez de llegar por las amplias posibilidades que le da la Constitución y quiere escoger los fangosos caminos de la arbitrariedad administrativa, podemos también lograrlo. Pero este es el país en que vivimos, donde Ripley no solo que nació, sino que escribió los códigos que gobiernan a los políticos. Esteban, que tengas un buen día. Siempre un gusto entender que ella tiene fuero de corte y justamente en proceso electoral la máxima autoridad es del TSE y por eso es que fueron aceptados y han tenido esta jurisdicción y competencia para actuarlo. En todo caso, he sido honrado. Ramiro, Enrique, siempre un saludo. Gracias, doctora. Muy gentil siempre, doctor Esteban Santos. Sí, abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos, listo para el encuentro más divertido.